20:06 en la República Argentina. La temperatura no la quiero ni mirar, dígame la que está. 30 grados 6. No sabés lo pesado que está afuera, como collar de melones. 30 como en Cañuelas. Terrible, terrible. Como collar de Juan Carlos Junio. Oh, perdón, no dije nada. De repente se me escapó. Ya empezamos a atender. Así, rápido. Viniste, Juan Carlos, tanto tiempo que no te veía. Mucho, viste, no me invitabas. Qué alegría los ojos que te ven. Igualmente, Robertito, pero yo te lo digo. ¿Cómo te va? Te lo digo de verdad. No, yo te lo digo de toda mentira y compromiso al aire, así que no pienso hacerme el tonto. No te aguanto, Juan Carlos Junio. ¿Cómo estás? Bueno, muy bien. También a Rosa Nasif, ¿cómo va? ¿Cómo va, Rosa? Muy bien, gracias. Gracias. Y al señor Cafiero, ¿cómo anda? Exacto, muy Santiago, bien. ¿cómo va? ¿Qué dice usted? Ha venido muy como los del PRO, con la camisa abierta. No, hacía mucho calor. Sí, está para musculosa, te digo, sí, estaba bien ojota, pero bueno. No. No era para tanto. No, tal Vos cual. siempre que estás, te tenés que poner ahí, que estamos muy elegante. Impecable, muy siempre. elegante. Estamos acá, ¿qué vamos a hacer? Es lo que nos corresponde. Me parece bien. Bueno, ¿cómo estamos? ¿Cómo vemos todo después del efecto Telma en todos lados que están radicalizados y politizados por momentos? Tuve la posibilidad por venir temprano y realmente felicitarlo a Roberto Piazza no solo con su testimonio, sino con la lucha. Creo que él hizo un paso que yo creo que debe ser imitado ahora por el movimiento de mujeres. Que él pasó de ser víctima a ser un sujeto político y a modificar parte de la política. Y me parece que eso es lo central. Yo creo que a eso hay que prestarle atención y acompañarlo. Y me parece que el caso de Telma permite eso. Permite convertirse en un sujeto político, no solamente en una cuestión de discusión moral o glamorosa, decir, bueno, esto explotó en los medios o los medios de comunicación, el tratamiento. Me parece que acá es importante entender el sujeto político que va a modificar las reglas de juego, que va a modificar las reglas del Estado, y me parece que eso es clave. Sí, pienso que en realidad lo de Telma es parte, un paso importante que se ha dado en un movimiento de mujeres que ha revolucionarizado Argentina hace rato, ¿no? Es decir, acá en realidad es un movimiento imparable que ataca los pilares, no solo se habla del patriarcado y es muy importante porque es uno de los pilares de este sistema, ¿no? Entonces me parece muy importante. Las mujeres venimos, perdón por los varones igual, pero las mujeres venimos como educadas, que hay algo que nosotros no podemos hacer. Por ejemplo, no se puede andar con pollerita corta porque entonces vos estás provocando. Si te pones un short, bueno, después si te tocan la cola no te quejes. Si estás con una remerita que se te ve el ombligo, bueno, fíjate porque ahí estás mostrando más de la cuenta. Ojo con el escote. Es como que constantemente traemos un montón de mandatos que vienen de antaño. Exacto. Y creo que el cambio extraordinario es que se empezó a romper eso y que no va a parar. Tal cual. Porque cuando, por ejemplo, jóvenes, ¿no? Que inclusive muy chicas del secundario, algunas inclusive primarias, tomaron parte en toda esta ola que hubo verde, ¿no? Pero que era mucho más profundo que el solo tema de aborto sí o no, porque era el derecho a decidir. Derecho a decidir, que es el elemental derecho humano, digamos, y que efectivamente las mujeres hemos estado oprimidas. En realidad seguimos mientras se mantenga este sistema, pero nos hemos rebelado. Yo creo que en eso lo de Telma es conmovedor y es muy importante la reacción colectiva que hubo, ¿no? Hasta el presidente tuiteó. Claro, bueno, el presidente se suma siempre un poco a lo que viene, ¿no? Creo que ahora está con la idea de que este va a ser otro tema de campaña. Primero tendríamos que ver cómo actuaron después que lanzaron una cosa tan sentida que es este tema del derecho a la vida, ¿no? Que está vinculado al derecho de no morir por abortos clandestinos. Exacto. Y bueno, y quedó creo en que medio. es un episodio muy importante, es otro piedrazo fuerte al vidrio blindado de una cosa que muchas veces es soterrada, pero que es muy, muy dura, muy importante, de carácter ideológico, cultural, que... De hace mucho, no es de ahora. ¿Cómo? No, por eso, es una cosa muy profunda que está metida en una franja importante de la sociedad, del poder, y estos acontecimientos que en realidad no se pueden explicar si no es en el marco de la ola verde que viene hace años
en la Argentina y que viene generando, no es el primer piedrazo, ha habido otros y en definitiva muestra que hay, porque uno ve los números, las estadísticas y es un fenómeno mucho más trascendente y extendido de lo que uno imagina, no solo acá, en la Argentina, ¿no? Veía una estadística de Naciones Unidas que decía 1 de cada 5 mujeres y 1 de cada 13 hombres sufrieron abusos. Es una cifra colosal. Por lo tanto, creo que si esto avanza luego del piedrazo y la sociedad se abre, vamos a ir a una sociedad más oxigenada, más democrática, más aireada. Ahora también hay que hablar del tema de las penas, ¿no? También el tema de la justicia, el tema de la investigación, porque no puede ser que se demore tanto en activarse una denuncia, que no se las tomen a las mujeres que van a denunciar el abuso, la violación, a los hombres también. Los hombres yo creo que hasta les da tanta vergüenza ir a contar que pasaron una cosa así, ahora, antes o después, o antes o hace minutos. Entonces llega un punto que se tiene que agilizar los tiempos de la justicia. Es que es liberador también para el hombre esto. Claro. El hombre también es, bueno, pero está más reticente a contarlo. De alguna forma, también del pilar de patriarcado que decían acá en la mesa. Es víctima porque hay también estereotipos que uno tiene que cumplir y que si no los cumple... Me vino a la cabeza el caso de este egresado del Colegio Newman. Claro. No recuerdo el nombre, pero hizo una denuncia debido a su situación penosa de niño cuando fue abusado por uno de los sacerdotes de este colegio. Que después de 30 años, 40 años, hace la denuncia, le estamos a la denuncia y muchos compañeros salieron a contar, sí es verdad, a mí me pasó lo mismo, a vos también, pero pasaron 30 años. Claro. ¿Qué les parece a ustedes esta cuestión del que el presidente después, el día después, porque esto es algo que, esta palabra que parece muy utilizada, pero el después es siempre tarde. Claro. Entonces, se hace la denuncia, después viene el presidente con esta agenda de género, previamente había cortado el presupuesto que le daba al Consejo Nacional de Mujeres, y después a todo esto tener que escuchar que, por ejemplo, el presidente se va a juntar con la curia para redimir algunos de los problemas y qué sé yo, teniendo en cuenta que, por ejemplo, uno de los lugares donde hay más niños abusados es justamente en la iglesia. Claro. ¿Qué les parece? Rosa. No, a mí lo que me parece respecto a Macri, que tiene que mostrarse sin consecuencia de cómo se suma oportunísticamente, y escuché, por ejemplo, el otro día, que hay 10 pesos anuales por mujer dedicado a este tema de poder prevenir, porque además está por un lado cómo se previene y está íntimamente vinculado a la enseñanza sexual, en la educación sexual en las escuelas, ¿no? Y eso está totalmente parado, aunque hay una ley, el gobierno podría intervenir activamente. No la sacaron, de hecho. Sí, de hecho, no está derogada la ley, pero no se hace cumplir. Cuando nosotros la consigna, le quería decir que, bueno, esto usted lo sabe, por supuesto, pero que acá hubo una gran explosión del movimiento de mujeres en el 2015 con de Ni Una Menos, pero vino abonado por más de 30 años de encuentros nacional de mujeres, que son únicos en el mundo, donde se reúnen en distintos lugares. Este año estuvimos en Trelew, y el año, bueno, ya no estamos por terminar este año, en el 2019, va a ser en La Plata, ¿no? Donde se fue gestando la conciencia de que nosotros somos la mitad de la población, ¿verdad? Un poco más según los países, pero un sector de la sociedad doblemente oprimido, porque sufrimos lo del patriarcado y también sufrimos la opresión que sufren los trabajadores en esta sociedad. Entonces, yo creo que Macri tiene que, va a usarlo, como hace siempre. Esto, yo creo que en lo de la cuestión esta de lo que fue después la hora verde, no previó cómo se iba a desarrollar el movimiento, ¿no? Y cuando se dio cuenta, se le fue de las manos, y por eso frenó en el Senado. Yo creo que ha estado clarísimo. Entonces ahora el tema es que hay que exigirle, ¿no?, que revisen el presupuesto del 2019, que viene, si uno tiene en cuenta lo que es la inflación, mucho por debajo. Por lo tanto, las mujeres que sufrimos violencia, por ejemplo, no existen refugios para eso. No. Y cuando uno va a la justicia, hay una cosa poderosamente machista en la justicia. Por eso después muchas mujeres... Y en las comisarías también, digamos, los protocolos de seguridad. Bueno, me parece que todo esto pone
una agenda, impone más que pone. Exacto. Impone una agenda donde el gobierno se tiene que hacer cargo. Macri actúa de la misma forma que actúa con el resto de los problemas de la Argentina, o con el resto de las cuestiones que surgen en Argentina e impactan y conmueven la agenda pública, con mayor o menor intensidad. Esto con muchísima intensidad. Pero ¿qué hace él? La comenta. Entonces termina siendo un comentarista de lujo, ¿no? Comenta la realidad y acompaña la realidad, como si él no tuviera las herramientas como para encauzar, modificarla por lo menos esa realidad. Y esto es lo que sucede con Macri. Me llamó mucho la atención, y me gustaría, Juan Carlos, también escucharte a vos, pero sí. En un escenario 360 daba el discurso de, bueno, vamos a realizar una agenda de género. Sí, y yo recuerdo haber entrevistado, que también lo conté, a Fabiana Túñez, a la que es hoy la titular del Consejo Nacional de Mujeres, que tenía un plan maravilloso de construcción de hogares donde se albergaba y se protegía a las mujeres víctimas de violencia de género, de violación o de abuso, con sus hijos. Sí, sí. El tema de las pulseras electrónicas, que se estaba realizando ya de por sí un proyecto y demás. Una prueba piloto, y después nos enteramos que tenían el 18% menos de presupuesto y que entonces no se podía generar nada. La verdad, yo creo que el presidente, como decía Cafiero, hacen todo lo mismo. Actúa no como un político sensible a los problemas sociales del país y que tiene una ideología y actúa, sino que actúa con un criterio de marketing. Entonces se genera un acontecimiento, claro, y los asesores de marketing le dicen que conviene que esté en un espacio verde en el campo y haya una reunión de gabinete en el campo o en un set de televisión. Francamente creo que forma parte de un sentido cultural de hipocresía al que hacíamos referencia antes, y que en estos temas tan dramáticos, porque en el fondo son temas dramáticos, nosotros los tenemos que comentar, que analizar, pero todos somos conscientes que hay muchísima gente que sufre por esto. Entonces, esa hipocresía del presidente, francamente, creo que es impugnable. La política tiene que servir para enaltecer al ciudadano, para cambiar a la sociedad y para mejorar a la sociedad, y para eso hay que tener una actitud de principio. El presidente, francamente, no la tiene. Robertito hablaba de la justicia. Francamente creo que ahí hay otro nudo del poder. Todos los argentinos hablamos de la justicia, porque la verdad que es un poco indignante ver que, hay denuncias que se las toman después de la 10ª vez de ir. La mujer que mataron muere, y que dejaron al lado de un container. Y termina la víctima acusada, termina la víctima en una situación que eso es muy peligroso, porque genera miedo a las demás y a los demás de volver a presentarse a la justicia. El caso de Calu Rimero y el caso de Telma, que termina siendo ella la denunciada. Pero no nos olvidemos del caso de Lucía Pérez. No nos olvidemos del caso de Lucía Pérez, que hace muy poquito el juez determinó que los acusados no habían ejercido ninguna cuestión, no había hecho ningún ejercicio de poder en ese sentido. Cuando ella es menor de edad. Dándole droga y abusando de ella. Claro. Y no hubo condena. No. Entonces nosotros lo que necesitamos, y realmente acá no solo hay que acompañar a las mujeres, sino hay que estar viendo cómo se va desarrollando esto, y la política tiene que estar muy, muy atenta, porque si no se la va a llevar puesta. Seguro. Si la política no logra darle respuestas, los políticos no logran darle respuesta a la agenda que se está imponiendo y que imponen las mujeres y estos movimientos, esta revolución de las mujeres. Lamentablemente el tribunal, como verás, es la televisión, los medios, ¿no? Porque todo esto se conoce por los medios, sí, y toma dimensión por los medios, que no debería ser así. Pero vos pensás que el tribunal que hizo esto con Lucía Pérez, ahora que sale lo de Telma, no estará revisándolo. Ojalá que sí. No, igual no estará pensando y diciendo, che, a ver, el clima... ¿Vos sabés que yo creo que no? No, yo pienso que sí. Yo pienso que todo compone... El impacto de la opinión pública conmueve a todo ese estrato. Se va a tratar esta semana la ley la ley denominada Ley Micaela, por el caso del femicidio de la joven marplatense, que estaba guardada en un cajón, que es una ley importante porque hace que el Estado, que ese es el otro problema, que si no hay políticas de Estado, no se pueden resolver los grandes problemas de la sociedad. Esa ley va a hacer que se establezcan mecanismos de capacitación obligatorias en todas las instancias del Estado, en la justicia, el Poder Ejecutivo, en el Poder Legislativo. Y tenemos que confiar que es una forma, porque no es que todos son perversos los que actúan así. Claro que hay un núcleo perverso, pero después hay una mezcla de ignorancia, de prejuicios, que hay que, en fin, enfrentarlos desde políticas del Estado. Por eso si se vota esta ley,
creo que sería un paso adelante, y reitero, estaba guardada en un cajón, y esa ley, la denominada Micaela, se va a tratar en los próximos días. Recién estuvo Roberto Piazza, ustedes lo escucharon aquí con nosotros, pidiendo que se escuche, que se oiga sobre esta ley Piazza 2, ¿no? Ya, bueno, fue aprobada la ley Piazza, en donde se puede, él lo explicó muy bien, denunciar a una persona que te abusó. Que no prescribe, digamos. Que no prescriba. Claro, como un delito imprescriptible, claro. Pero yo creo que salga una ley es importante, ¿no? Pero ya sabemos, nosotros hablábamos de que se debata, es importante por empezar. Exacto, que se debata, pero acá la clave es que se mantenga como está creciendo la movilización de las mujeres, y que es muy importante que sea acompañada además por todos los sectores. Los jóvenes han dado el ejemplo, porque ya eran marchas no solo de jóvenes, digamos, sino de jóvenes, ¿no? Que marchaban. No lo aceptó la Academia Española, ¿eh? ¿No? No lo aceptó. El lenguaje inclusivo. No, el lenguaje inclusivo. Dijo que no. Es que nos cuesta inclusive a nosotros. ¿Somos todos o todas? ¿Todes? Todas o La Real todos. Academia Española dijo no. Pero todos y todas se fueron sumando, y es imparable. Yo creo que esta es una cosa que tenemos que tener en cuenta, porque objetivamente está golpeando en uno de los pilares que sostiene este sistema. No va a ser fácil derrumbarlo, porque como vos dices, son cuestiones de costumbres, de cosas muy arraigadas, de historia. Pasó con el aborto, Rosa, que había, por ejemplo, el día que se debaten en senadores, yo creía que la ley del aborto iba a salir, porque en realidad era un reclamo que estábamos haciendo todos, porque me parecía que era, que no se mueran más mujeres por abortos clandestinos. No estábamos diciendo, vamos todos a abortar, vamos mujeres a la lucha, no estábamos diciendo eso, estábamos diciendo que no se mueran más mujeres. Sin embargo, cuando el gobierno comienza a realizar presiones con los gobernadores bajan la línea a los senadores. Entonces, a partir de ese momento, ya todo se confunde. No, y en el caso del aborto también la Iglesia, que es un poder enorme, pero lleva mucho tiempo. Es una provincia en donde está re claro el tráfico de bebés y la venta ilegal de bebés para adoptar, y sin embargo, el discurso de los senadores de Misiones, a mí me daba escalofrío cuando lo estaba escuchando en mi casa. Bueno, no lo podía creer. Hay que tener en cuenta el oportunismo de ciertas situaciones y además el disenso, ¿no? Porque hay gente que está a favor, hay gente que está en contra, hay gente que con respeto todo se puede tratar, pero no sé si ustedes lo notaron cuando sucedió lo de Ni Una Menos, los celestes, los verdes, etcétera. Fue tal el exceso de información, tanto, que se mezcló todo. Todo se mezcló, todo se malinterpretó, los de un lado, los del otro. Era una batalla campal, cuando en realidad son dos opiniones o dos posturas diferentes. Y creo que llegó, inclusive dentro de la política, hemos escuchado algunos, discursos tremendos, ¿no? Sí, además como si lo que se trataba era de obligar al que no quisiera hacerlo a hacerlo. Tal cual, no es decir, estaba hablando de eso. Era el derecho que había, en primer lugar, de defender la vida. Eso fue lo tramposo, que la vereda del frente se colocaron como defensores de la vida, ¿no? Cuando en realidad la vida se la estaba defendiendo a partir de que era completa la consigna, o sea, educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir, ¿no? Entonces, cuando apareció este movimiento por lo del aborto, vino la cuestión igual de se manipuló por todos la educación, ¿verdad? Y ahora se para la educación. Eso demuestra la hipocresía. No se para, digamos, pero sí está en duda, digamos, básicamente hay mucha presión para pararlo. Es que las luchas culturales son históricas. Ustedes, fíjense, algo muy conocido, pero creo que vale la pena repasarlo. El voto secreto fue en 1916 y la mujer no votó hasta 50 años después, fue el empuje de Evita. Y medio país no votaba, que era la mujer. No tenía un derecho tan elemental. Y después era universal. El divorcio. En realidad era universal, pero con la mujer, sin las mujeres. Claro, y por 50 años más, eso quiero decir, ¿no es cierto? Claro. Mire, este tema de las mujeres es un tema que recorre todo, ¿no? Nosotros hacemos ahora un acto por los 50 años del Partido Comunista Revolucionario y se discutía quiénes iban a hablar, ¿no? En la cancha de All Boys. Y el tema era que tenía que haber igual cantidad de compañeras que de compañeros. O sea que aún dentro... ¿Qué? Lo logramos. Bueno. Sí, somos 4 y 4. Ahora vos fijate que de paso los invito, el viernes 21. Bueno, pero realmente eso funcionaba así. Hasta hace muy poco. Sí, esta agenda de empezar a mirar y empezar a tener un poco más de
una mirada más diversa, es de hace muy poquito. Muy cierto. Cuando uno ve el gabinete de Macri, por ejemplo, o el gabinete de Vidal, peor todavía, el gabinete de Vidal en la provincia de Buenos Aires, no hay mujeres. No hay mujeres en el gabinete de Vidal. Claro. Muy cierto todos también. Hombres, es cierto. Muy Entonces cierto. ahí vos, Robertito, planteabas este tema de como una sociedad agrietada, ¿no? Que vos tirás un tema en la mesa y es una parte para acá, otra parte para acá, y todos a pelearse. Es lo que cuando fue lo del Ni Una Menos y demás, y después también contiguo a eso llegó lo de Calu, cuando contó lo de Calu me acuerdo perfecto, nuestras compañeras en las calles allí de Buenos Aires, después apareció lo del aborto, etcétera, etcétera. Se mezcló tanto, hubo sectores que usaron esa información para el lado que les convenía, y a la gente en la casa la información les llegó distorsionada. Habían personas que me han llegado a preguntar a mí en la calle, che, pero ¿qué es esto? ¿Pero Calu va a abortar? No. Ya se mezcló una. No entendieron nada. ¿Por qué no entendieron nada? Porque se mostró de una manera, primero voraz en todos lados, y después que ciertos sectores también lo aprovecharon para llevar agua para su molino. Pero si una mujer en la calle, una mujer con dedos de frente y demás, creo yo, me pregunta, ¿pero que Calu iba a abortar, Robertito? Y le digo, ¿cómo le...? No, porque vi esto, claro, se mezcló todo. Claro. Lamentablemente, viste, a río revuelto, como se dice. Yo creo que, el gobierno utilizó parte de eso, digamos, ¿no? Yo creo que el gobierno... Todos los sectores, No, sí, pero el gobierno impulsa el tratamiento de una ley que en su fuero íntimo, y ni siquiera íntimo, lo hizo explícito ya en el sprint final, estaba en contra, básicamente. Sí, claro. Entonces, me parece que parte de esa confusión la alimentó de alguna manera el gobierno. La vieron la confusión, se notó, fue... Sí, claro, fue evidente, pero yo pienso que también estas son batallas, como dice la compañera, estas son batallas y que se van dando, que van cimentando ciertos escalones de los que después no hay retroceso, digamos, ¿no? Hay como, se van ganando instancias y después no hay retroceso. Yo creo que esto fue como... lo de Telma fue una cuestión que conmocionó a la opinión pública, y naturalmente lo que pone, es un estadio donde donde de eso no se va a ir para atrás. Explotaron las redes sociales y con casos el teléfono en 114 aumentó un 1200% las denuncias. 1200%. En el 144, en el 144, en todos los teléfonos, ¿no? O sea que se destapó una olla, una nueva olla, digamos. Yo siempre insisto, porque algunos están esperando a ver cuándo pasa, qué es pasajero, qué es lo que le iba a decir. El tema es cuando no se tome esto como una bandera, ¿no? Y que esto perdure y que esto no sea un blef y que esto no sea la noticia de esta semana, porque viene esta semana otra noticia y opaca esta. Entonces que se le siga tratamiento, porque lamentablemente estamos acostumbrados a eso. ¿Dónde quedaron todos estos casos que hemos estado escuchando en estos años? Yo me acuerdo cuando vos empezaste a trabajar aquí en C5N, que era el caso Ángeles Rawson, de la mañana a la noche. ¿Durante cuántos meses fueron? Un montón, como 5 meses. Y después no se sabe ni cómo terminó. Nada, no se habló más nada. Eso es lo que pasa. Pero y precio ya está. Claro, pero por ejemplo en ese proceso se ha conseguido que lo de femicidio sea reconocido como una carátula legal que agrava la situación. Antes era muerte violenta, pasional, ¿no? Es decir, pero que a mí lo que más me preocupa, Rosa, es que está fantástico todo eso, que se modifique el artículo, que se modifique el código, que se hacen nuevas leyes. A mí lo que más me preocupa es que va una mujer, va un hombre, y las preguntas cuando vas por violencia de géneros... ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? Claro. ¿Y cómo lo trataste? Y si vas por una cuestión de violación, y bueno, pero ¿cómo estabas vestida? ¿Y qué...? Son esas cosas que decir, no es por ahí, muchachos, no es el camino. Y que no se haga nada, porque el caso de la mujer tirada en el container había realizado 7 denuncias. Claro. 7. Claro. 6 antes de 2012, cajoneadas. Habían hablado con el fiscal y habían dicho, mirá que esta mujer viene denunciando el fiscal... taponcitos en los oídos, y después aparece muerta. Esta cuestión cultural, ¿no? De decir, bueno, que se solucione estas cosas, si es familiar, si lo van a resolver entre ellos, ¿no? Estas cosas de pareja. Pero ¿qué pasa con esos oficiales? ¿Qué pasa con esos agentes que no toman la denuncia? ¿Qué pasa con esa gente que fue advertida por la propia víctima que esto estaba sucediendo en reiteradas ocasiones y que no le toma la denuncia? Y hay un entramado de poder. Entonces, ¿qué pasa? Porque hablamos de la gente que murió, hablamos
la gente que murió, pero no hablamos de los que no tomaron la denuncia. Sí, claro. Efectivamente. Yo también tengo cierto optimismo de que este viento fuerte, que por eso hablaba del piedrazo en el vidrio, creo que va a ir entrando por todos lados. Va a llevar tiempo. Es como lo del aborto. En diputados se ganó, en el Senado se ganó, pero yo estoy convencido que la oleada que allí concurrió, de mujeres, mayoritariamente de hombres, de jovencitas, creo que eso inevitablemente va a llegar a que en poco tiempo eso se va a lograr. Ojalá. Bien, gracias a los tres. A vos, Juanpi. Gracias. Bueno, muchas gracias. Santiago, ¿no, Juanpi? Santiago. Papá. Bien.